pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro feliz, reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Todas las promesas del Señor nos dio su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para y confiado sé que para siempre en él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos romperán con cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú, igual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo. Celso, por la oportunidad de poder compartir. Un hermanito amado, Sí, dígame. Le digo gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes nuevamente estos temas que la palabra de Dios le llama temas de verdad presente, a lo cual pues nuevamente queremos llevarlos a la palabra de Dios y llevarlos a los testimonios para que juntos podamos seguir aprendiendo en el conocimiento que viene de lo alto. Los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas, apreciados hermanos, para que podamos comenzar nuestro estudio de esta tarde, noche, y así dejar que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos,
nuevamente, Señor mi Dios, estamos un grupo de tus hijos aquí reunidos a través de estos medios para compartir tu palabra y para seguir estudiando estos 7 pilares que edificó nuestro Señor Jesucristo al labrar su casa. Y queremos suplicarte que nos sigas ayudando a darnos conocimiento, entendimiento, sabiduría a través de la dirección de tu Espíritu Santo. Toma nuestras mentes, toma nuestros oídos, dirige nuestras manos a través de tus sagradas escrituras y toma el control en estos momentos, mi Dios, de todo nuestro ser. Ayúdanos a controlar estos aparatos. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra y en esta noche, en esta tarde, ayúdanos a mirar una vez más al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Guíanos a través de tu palabra hacia Él y que nos afiancemos en Él, pues tu palabra dice que Él nos compró con su propia sangre, no con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa. Derramó su sangre por cada uno de nosotros y eso es la manifestación del verdadero amor. Por eso, Señor, ayúdanos a comprender ese amor y que lo que leamos, lo que estudiemos, se quede grabado en nuestros corazones y que nos afiance en la verdad. Todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar a través de los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bien, Amén. mis hermanos, gracias a cada uno de ustedes nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí delante de ustedes a través de estos medios de comunicación. Los voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios allá en Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 12, para que podamos mirar lo que el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, nos ha dejado. Dice Dios, quien realmente es el que escribió. Dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, las conozcáis, las habráis oído y estéis afirmados en la verdad presente. Aquí se nos exhorta a que no dejemos de recordar, que no dejemos de enseñar, aunque ya las conozcamos. Siempre habrá algo nuevo para aquel corazón que esté dispuesto a ser enseñado por la palabra de Dios. También en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 21, dice las Sagradas Escrituras, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. Así que allá se nos habló de recordar la verdad presente, y aquí se nos anima a que no mezclemos la mentira con la verdad y que conozcamos esa verdad para que no seamos engañados por la falacia de la mentira. Hoy en día se han levantado muchos grupos independientes, ministerios, que proclaman la verdad presente. Pero la verdad presente es lo que nuestro Señor Jesucristo está llevando a cabo en estos momentos para el plan de la salvación del hombre. Nosotros a veces confundimos noticia presente con verdad presente. Las noticias son cambiantes. Las noticias pueden ser verdad, pueden ser mentira. Pero la verdad que se encuentra en la palabra de Dios es la verdad presente. Le comentaba yo a mi esposa
le decía, desgraciadamente hoy en día, cuando presentamos temas acerca de alguna noticia actual, alborota al adventista. Y esos videos se reparten y se riegan como hojas. Sin embargo, desgraciadamente hoy muy poco se conoce y se estudia de doctrina. Muy poco conocemos de verdad presente y especialmente muy poco sabemos cómo dar a conocer estas preciosas verdades. Por eso, en el libro de Judas se nos da una exhortación. En Judas capítulo 1 y el versículo 1, la Biblia dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados por Dios el Padre y preservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos hace una amonestación, una exhortación, hermanos, a que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado a ver y a discernir entre lo que es verdad y entre lo que es mentira. Nosotros estudiamos la semana pasada qué es la verdad presente, lo que el rebaño necesita. Y la mensajera del Señor nos dijo en primeros escritos que son como los 2300 tardes y mañanas, como el santuario, como la purificación de ese santuario, como el ministerio sacerdotal de Cristo, como ese templo o santuario que está en el cielo, esa arca de Dios que contiene los santos 10 mandamientos de Dios, como el sello de Dios, como la obra de sellamiento, como el último mensaje de misericordia a este mundo, como el cierre de la gracia. Y termina la mensajera del Señor añadiendo ahí en primeros escritos diciendo que esas preciosas verdades que se llaman verdad presente pueden muy bien explicar el movimiento adventista, ese movimiento que comenzó con aquel granjero llamado Guillermo Miller y sus asociados, y que dieron el mensaje del primer ángel. Luego vino un segundo ángel en 1844 bajo la dirección de uno de los asociados de Miller, quien dio el segundo mensaje, el hermano Josías Leach. Él dio el mensaje del segundo ángel y comenzó a proclamar: salid de Babilonia, pueblo mío. Cuando él proclamó este mensaje, para 1844, ya había un remanente de la iglesia que se había convertido en Babilonia por haber rechazado el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Este remanente entró al lugar santísimo del santuario celestial,
siguieron a Cristo por fe y se le llamó el remanente adventista, y ahora se le añadía un pilar más del séptimo día. Por eso, de ahí surgimos nosotros, de un movimiento, del movimiento del segundo ángel. A este movimiento se le entregaron estos 7 pilares de nuestra fe. Y no solamente se le entregaron estos 7 pilares, sino que se les entregaron estas preciosas verdades que nos hacen ser adventistas del séptimo día. Y estos adventistas del séptimo día que tienen los 7 pilares, pues los van a conocer, los van a enseñar, los van a vivir, los van a predicar, y el centro tanto de los 7 pilares como de los adventistas del séptimo día será Cristo. Cristo será el centro para ellos, porque Cristo los compró, porque Cristo los redimió, porque Cristo los rescató, porque Cristo los llevó a el lugar santísimo. Nosotros hemos venido tratando el primer pilar, que es la purificación del santuario, y hemos avanzado hasta aquí. Este es nuestro quinto tema de la purificación del santuario, hablando de la verdad presente. Y hemos mirado cómo la purificación del santuario iba a comenzar al finalizar las 2300 tardes y mañanas. Y al finalizar estas 2300 tardes y mañanas iba a comenzar la purificación del santuario. Hemos mirado que en el plan de salvación, en el plan de redención, el Señor dictaminó a través del sistema ritual del santuario que el plan de salvación se iba a llevar a cabo en 2 etapas, en 2 fases. La primera etapa o la primera fase es lo que estudiamos, que se lleva a cabo en el atrio y en el lugar santo, lo que se conocía como el servicio diario, mientras que la segunda etapa se lleva a cabo en el lugar santísimo, que es conocido como el servicio anual, en el día de la expiación, ese día de la expiación que se realizaba una vez al año. Pero encontramos que teníamos que analizar la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 y el versículo 24 y 25. Las 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y fuimos caminando, fuimos avanzando. Nuestro estudio pasado nosotros miramos y se les compartió el material de que íbamos caminando semana tras semana tras semana, e íbamos analizando los días que marcaban, los años que marcaban la profecía de las 70 semanas. Hoy miraremos que a la mitad de la semana, como decía y como dice el libro de Daniel, vamos a leer Daniel. Los voy a invitar a que vayan conmigo al libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel capítulo 9, y leeremos el versículo 26. La palabra de Dios dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Aquí encontramos que a la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al Mesías. Y esta mitad de la semana y el quitar la vida al Mesías y el cesar el sacrificio nos lleva a que a la mitad de esta semana se iba a realizar la fiesta de la Pascua. Esas fiestas de la Pascua que están relacionadas con Daniel 8:14. En el cumplimiento de la profecía, las fiestas de Jehová, como dice Levíticos capítulo 23. Por eso miren esta cita que colocamos aquí de Patriarcas y Profetas, página 335, dice la mensajera del Señor: muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Aquí encontramos, hermanos, las dos fases del plan de la salvación, de la que nos habló la Biblia y de la que nos habla el conflicto de los siglos. Dice: esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo. ¿Hasta cuándo debían de seguirla y de cumplirla? Hasta la muerte de Cristo, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y ahora miren lo que dice: entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y la clavó en la cruz. Nos dice aquí que este sistema ceremonial nos anunciaba también parte de la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, cuando el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, el Mesías, tenía que ser quitada la vida a la mitad de la semana. Por eso se nos insta a que estudiemos el santuario, a que estudiemos sus muebles, a que estudiemos el sistema ceremonial, el sacerdocio, los sacrificios, las ordenanzas, las fiestas anuales, porque nos van a ayudar a desarrollar la purificación del santuario, que es nuestro primer pilar. En otra cita, la mensajera del Señor dice, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 76, se dice que los tesoros del Evangelio están escondidos. Aquellos que son sabios en su propia estima,
los que están hinchados por la enseñanza de la vana filosofía, no perciben la hermosura, el poder y el misterio del plan de la redención. Muchos tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen intelecto, pero no disciernen el tesoro escondido. Un hombre podría pasar por el lugar donde había sido escondido el tesoro, estando en horrible necesidad. Podría sentarse a descansar al pie de un árbol, no sabiendo nada de las riquezas escondidas entre sus raíces. Tal ocurrió con los judíos. Cual áureo tesoro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. Y eso nos lleva a nosotros a tomar una lección, porque de igual manera, así como al pueblo hebreo, a este pueblo adventista se nos han encomendado grandes tesoros de verdad. Y parece que estamos como el pueblo hebreo. Tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no oímos. Tenemos nuestro intelecto, pero está dormido. Y nos está ocurriendo lo mismo que le ocurrió al pueblo hebreo. Dios nos trajo a la existencia para enseñar estas verdades, para proclamar estas verdades, para anunciar la verdad presente. Y eso lo va a hacer el Señor. El Señor no se va a quedar sin sus obreros, pero solamente aquellos que estén dispuestos a ser enseñados por Él, aquellos que estén dispuestos a que se les coloque colirio en los ojos para que vean, aquellos que estén dispuestos a ser sanados de sus oídos para que escuchen, son los que van a proclamar este mensaje. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas, ocultas, tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, dice aquí, tenían la palabra de Dios en su poder. Pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, cuando fue enviado para dar este mensaje al pueblo hebreo, finalizó diciendo en el libro de Hechos, capítulo 28, y el versículo 26, donde dice que ya estaba profetizado por el profeta Isaías, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos
y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. La palabra de Dios es clara, hermanos. Hoy en día nuevamente el Señor está obrando de la misma manera. Está llamando a sacerdotes, a dirigentes de una manera individual, así como llamó de una manera personal a Nicodemo, para enseñarle estas preciosas verdades. Y lo tuvo que sacar de ese lugar que estaba lleno de tradiciones y costumbres. Y le tuvo que manifestar que necesitaba nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu para poder comprender la profecía de las 70 semanas, de la Pascua, del sacrificio del Cordero, de que había llegado el Mesías. Lo tuvo que sacar de un sistema de religión, de un sistema de tradiciones, de un sistema de ritos. Y así de igual manera hoy el Señor va a llamar de forma individual a algunos dirigentes para tener ese encuentro personal con Cristo, y ahora vean que Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial. Y va a tener que llamar a mensajeros que van a pasar por un proceso siendo odres nuevos, porque los odres viejos no quieren recibir este vino, esta sana doctrina. No quieren recibir este jugo de uva sin fermentar que se coloca dentro de ese recipiente. La palabra de Dios dice que Él tuvo que escoger a unos odres nuevos para enseñar su palabra. Y a muy poquitos odres se dejaron llenar por ese jugo de uva sin fermentar, que representa la sana doctrina. Miren lo que dice la mensajera del Señor, hablando de lo que estamos presentando estos días acerca del plan de la salvación. El ministerio del santuario, que es verdad presente, estaba dividido en dos partes: un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Encontramos que es importante conocer todo el sistema del santuario, porque el sistema del santuario es lo que nos llevó como adventistas del séptimo día a colocar los pilares de nuestra fe, esos 7 pilares. Y dentro del ministerio del santuario se encuentran las fiestas anuales que se realizaban en el santuario y alrededor del santuario. Nosotros sabemos que Levíticos capítulo 23 nos habla de la Pascua, nos habla de los panes sin levadura, nos habla de las gavillas o las primicias, nos habla del Pentecostés, nos habla de las trompetas, nos habla del día de la expiación y nos habla de los tabernáculos.
la Pascua, los panes y las gavillas se realizaban en la época de primavera, la primera fiesta anual, cuando el pueblo de Israel venía a Jerusalén y al santuario para realizar estas fiestas. La segunda vez al año que iba el pueblo de Israel a Jerusalén y al santuario era en el verano, en el día del Pentecostés, y luego regresaban a Jerusalén y al santuario en el otoño para realizar ahora las trompetas, día de expiación y tabernáculos. Y cuando nosotros analizamos la profecía de las 70 semanas, especialmente la última semana, encontraremos que en esa última semana se cumplieron literalmente las profecías que enmarcaban la Pascua, los panes sin levadura y las gavillas. Se cumplieron exactamente como lo anunciaban los profetas y así como lo anunciaba el profeta Daniel. Y de igual manera se cumplió 50 días después el Pentecostés. Y así también se cumplieron las fiestas de las trompetas. Y ahora estamos en el día de la expiación. Cuando el día de la expiación termine, nos vamos a casa, a esas moradas que ha preparado el Señor para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Fiestas que están relacionadas con la purificación del santuario, con el plan de salvación del hombre. Miren lo que dice la mensajera del Señor, hablando de esta obra que Cristo está llevando a cabo. Conflicto de los siglos, página 479. Dice la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo: todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. Hermanos, para eso nos llamó Dios, para eso nos rescató Dios, para eso nos redimió Dios, para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y dar testimonio de estas grandes y preciosas verdades que como pueblo nos ha confiado. Miren lo que dice: el santuario en el cielo es el santuario celestial, no el santuario terrenal, no el santuario que están esperando reconstruir en Jerusalén, no el santuario destruido actual al cual muchos ministerios llevan a sus feligreses para que depositen allá sus oraciones y las coloquen en el muro de los lamentos, muro que fue edificado por Roma en los tiempos de Cristo, bajo el imperio romano. No, ese santuario no es el santuario de la verdad presente. El santuario de la verdad presente y el santuario que tiene que estudiar el cristiano de la verdad presente es el santuario en el cielo. Ese santuario que nos muestra Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12.
ese santuario donde tenemos a un sumo sacerdote. Ese es el santuario que es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Ese es el santuario al cual tenemos que congregarnos, al cual debemos de elevar nuestras oraciones, al cual tenemos que acercarnos a través del incienso, del cual debemos de comer a través de los panes sin levadura, del cual tenemos que aprender a través del sumo sacerdote. Miren lo que nos dice la mensajera del Señor. Concierne a toda alma, yo diría, porque le está escribiendo a un pueblo especial, a ese remanente que sigue al Cordero. Concierne a todo adventista del séptimo día que vive en la tierra. A todo adventista que vive en la tierra concierne estudiar el santuario celestial, que es el centro mismo de la obra de Cristo. ¿Y por qué es que tenemos que estudiarlo? Porque nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos los que nos llamamos de la verdad presente investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Por eso, hermanos, aquí se nos habla de dar testimonio de nuestra fe. Se nos habla de que usted dé testimonio de su fe. Se nos habla de que estudiemos por nosotros mismos el asunto del santuario. Guillermo Miller, granjero, agricultor, hombre de sostén propio, fue a la palabra de Dios. Los ángeles lo visitaban y estudió sus sagradas escrituras. Una niña de 17 años, con 3 años de primaria, enferma y débil, la visitaban los ángeles y le reveló las doctrinas del santuario y le entregó los 7 pilares de nuestra fe. Ángeles bajaban del cielo y visitaban su hogar. Su mente era conducida por el Espíritu Santo y era guiada a través de la Biblia. Y caminaba por ella y encontraba a Cristo reflejado en el santuario. Y encontró que había un santuario celestial. El mismo Espíritu Santo le mostraba los versículos sin siquiera ella mirarlos. El Espíritu Santo se los colocaba en su mente y ella los compartía con sus hermanos. Ese es el poder de Dios. Y esa es la enseñanza del Espíritu Santo a todos aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios y del agua de vida que Él da gratuitamente. Esto lo entendieron sus discípulos.
Miren lo que dice la mensajera del Señor. En Conflicto de los Siglos, página 479. Esto lo entendieron sus discípulos y ahora nos toca a nosotros entenderlo. La intercesión de Cristo por el hombre. ¿En dónde? En el santuario celestial. Miren qué categórica es esta cita. Es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Así como nosotros hablamos de que no podemos despegar el evangelio de la ley, ni podemos despegar la ley del evangelio, tampoco podemos despegar o desprender la muerte de Cristo nuestro Salvador en la cruz del santuario celestial. Ni podemos desprender el santuario celestial de la muerte de Cristo en el atrio, en la tierra. Van juntos, van de la mano. Porque en el plan de la salvación, tanto la muerte del Mesías a la mitad de la semana es tan importante como la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Y desgraciadamente, los dirigentes de este pueblo se han centrado solamente en la cruz y se han olvidado de la obra de Cristo en el santuario celestial, haciendo exactamente lo mismo que hacen las iglesias de Babilonia, que han desprendido el evangelio de la ley, han separado la ley del evangelio. Y eso es exactamente lo que ocurrió en 1957, cuando los dirigentes de la iglesia adventista decidieron hacer pacto con Babilonia y decidieron entregar a este pueblo a los mercaderes de la fe. Por eso ahora solamente se habla de la muerte de Cristo en la cruz, pero no se habla de la gran obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Hoy solamente se habla de un perdón de pecados, pero no se habla de un abandono de pecado. Hoy se habla de misericordia, pero no se habla de juicio. Hoy se habla de Cristo clavado en la cruz. Hoy se habla de un Cristo que perdona nuestros pecados. Pero no se habla de un Cristo que tiene poder para limpiarnos del pecado. No se habla de ese Cristo que tiene poder para que así como Él venció, nosotros también venzamos. Hoy, en el adventismo se ha introducido un Cristo diferente del que menciona la Biblia. Hoy se ha introducido un Cristo que es diferente a mí, de un Cristo que vino en otra naturaleza diferente de la mía. Hoy se habla de un Cristo superior a mí. Y no se habla del Cristo que tiene relación con el santuario. Nos han cambiado a Cristo. Y bien podríamos decir, como dijo Magdalena, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Porque la actual generación que está entrando a esta iglesia no conoce a un Cristo que tiene poder.
y que nos los ofrece para que abandonemos el pecado. Y así como el sumo sacerdote que llevaba en su frente santidad a Jehová, podamos entrar al lugar santísimo con ese mismo escrito en nuestra frente: santidad a Jehová. Por eso el Señor está llamando individualmente a todos aquellos que oirán la voz de su pastor, porque conocen a su pastor y el pastor los conoce a ellos. Los discípulos de Jesús entendieron su ministerio después de que miraron las profecías cumplidas. Esta cita que vamos a leer nos va a mostrar cómo ellos entendieron y cómo el remanente actual entenderá. Miren lo que dice la Mensajera en el libro del deseado de todas las gentes, página 468, dice: mientras los discípulos, ¿qué hacían, hermanos? Escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo. Llegaron a estar en comunión con la divinidad y aprendieron. ¿De quién aprendieron? De aquel que había ascendido al cielo. ¿Y a qué ascendió al cielo según los discípulos de Jesús? A terminar la obra que había empezado en la tierra. ¿A qué ascendió Cristo al cielo, donde está el santuario celestial? A terminar la obra que había empezado en la tierra. Ven cómo los discípulos comprendieron que el plan de salvación se lleva en dos partes, en dos etapas, que el plan de redención del hombre consta de dos fases. Primeramente, hacer un sacrificio para perdón de pecados, y luego una purificación de santuario para hacer borramiento de los pecados. Miren lo que dice el libro de Hechos. Por eso les digo que los apóstoles lo entendieron. En el libro de Hechos dice la palabra de Dios en el capítulo Hechos capítulo 3 y el versículo 19. Aquí están las dos fases del evangelio. Aquí están las dos fases del santuario. Aquí están las dos fases del plan de salvación. Hechos 3:19. Así que arrepentíos en el atrio y convertíos en el atrio y el lugar santo, para que sean borrados vuestros pecados en el lugar santísimo, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, su segunda venida. En este versículo encontramos lo que acabamos de leer en Deseado de todas las gentes, página 468. Que los discípulos lo entendieron. Pedro lo entendió. Juan lo entendió. Mateo lo entendió. Felipe lo entendió. Los apóstoles lo entendieron. Entendieron que
tenía que primero venir a hacer una obra en el atrio, en la tierra, y luego pasar al lugar santo. Arrepentimiento y conversión. Pero luego venía una segunda etapa. Borramiento de pecado. Lugar santísimo. Día de expiación. Levítico 16. Hebreos capítulo 9. Y encontramos, hermanos, que el Señor nos lo dejó revelado a través de su palabra. Hoy estamos en la segunda etapa del plan de salvación. Estamos en el lugar santísimo del santuario celestial. Un santuario literal, como dice el hermano James White. Un sacerdocio literal, llevado por un Cristo literal. En una mediación literal, por un remanente literal. Se cumplió tal y como lo anunciaba la profecía. En el santuario, Cristo es el centro. En la Pascua, Cristo es el centro. En el pan sin levadura, Cristo es el centro. En las primicias, Cristo es el centro. En el Pentecostés, Cristo el sumo sacerdote es el centro. En las trompetas, Cristo es el centro de el anuncio de esas trompetas. En el día de la expiación, Cristo es el centro del lugar santísimo. Y en la fiesta de los tabernáculos, Cristo es el centro. Cuando leemos en Patriarcas y Profetas, página 338, si ustedes se dan cuenta, Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26, cuando dice, a la mitad de la semana, en el centro de esa semana, se presentará el sacrificio. Se quitará la vida al Mesías. Dejará de funcionar el sacerdocio levítico. Dejará de funcionar el santuario terrenal. Cesarán las ofrendas y los sacrificios. Cesarán las fiestas, los ritos y ceremonias, y todo el centro será Cristo. Por eso miren lo que dice aquí. El Evangelio de Cristo arroja luz sobre el sistema de culto judío. Sin Cristo, ese culto no vale nada. No tiene significado, no tiene importancia. Con Cristo es el que le da luz para dar significado a la ley ceremonial. Sin Cristo, las leyes ceremoniales no sirven, no tienen nada. A medida que se revelan nuevas verdades y se aclara aún más lo que se sabía desde el principio, se hacen más manifiestos el carácter y los propósitos de Dios en su trato con su pueblo escogido. Todo rayo de luz adicional que recibimos
nos hace comprender mejor el plan de redención, cumplimiento de la voluntad divina en favor de la salvación del hombre. Vemos nueva belleza y fuerza en la palabra inspirada y la estudiamos con interés más profundo y concentrado. ¿A dónde nos manda un culto judío con Cristo? A la palabra inspirada. Y esa palabra inspirada nos va a llevar a un estudio con mucho interés profundo y concentrado para poder encontrar ese tesoro escondido que se encuentra ahí, hermanos. Dice Patriarcas y Profetas, página 343, el Salvador simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía es el mismo que se revela en el Evangelio. Las nubes que envolvían su divina y Jesús, las nubes que envolvían su divina forma se han esfumado. La bruma y la sombra se han desvanecido. Y Jesús, el Redentor del mundo, aparece claramente visible. Por eso, apreciados hermanos, cuando nosotros miramos, se cumplió la profecía a la mitad de la semana, de la última semana de las 70. Dice Profetas y Reyes, página 359, en el antiguo ritual que era el evangelio en símbolos, ninguna ofrenda imperfecta podía ser llevada al altar de Dios. El sacrificio que había de representar a Cristo debía ser sin mancha. Debía de ser tomado de entre sus hermanos, de la semejanza de ellos, pero sin mancha de pecado. La palabra de Dios señala esto como ilustración de lo que deben ser sus hijos. Así como Cristo fue sin mancha, sus hijos también deben ser sin mancha. Pablo los presenta en Romanos 12:1 y en Efesios 5:27. Deben de ser un sacrificio vivo, santo y sin mancha, para poder estar en pie delante del gran día de Dios. Vamos a mirar nosotros que se cumplió la profecía que marcaba tanto Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26, como la de la Pascua, la de los panes sin levadura y la de la fiesta de las primicias. Aquí, haciendo un breve resumen, encontramos que habían 3 fiestas anuales. Se realizaban la primera en primavera, la segunda en verano, la tercera en otoño. 3 veces que el pueblo de Israel venía a Jerusalén y al santuario. La fiesta de la Pascua se realizaba a finales de marzo, a principios de abril. El día 10
del mes de Abib, la Biblia dice que se escogía un cordero pascual. Se apartaba, tenía que ser sin mancha y sin defecto. El día 14 del mes de Abib, la Biblia dice que el día 14 se mataba al cordero pascual. Y se cumplió la profecía. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. El día 15 se celebraba la fiesta de los panes sin levadura y se realizaba por 7 días. El día 15 era considerado un sábado ceremonial. Ese día, el Mesías, el ungido, de acuerdo al mandamiento, reposaba en la tumba para despertar del sueño el día 16 de Abib y ser él la primicia de la gavilla. Se cumplió el inicio de la primera parte del plan de redención del hombre. Y estaba profetizado tanto en el libro de Daniel, Levíticos, Deuteronomio, Éxodo, Isaías, Jeremías, los profetas. Pero su pueblo, dice la Biblia, viendo, no miraban, y oyendo, no oían. Esta fiesta de la Pascua se realizó en el año 31, como lo marcaba la profecía de las 70 semanas. Y se cumplió al pie de la letra. Y así como se cumplió al pie de la letra, se cumplirá al pie de la letra la purificación del santuario y la fiesta de los tabernáculos. Solamente aquellos hermanos que salgamos victoriosos de esa purificación del santuario serán los que irán con Cristo a realizar los tabernáculos. Para finalizar, dice la mensajera del Señor, en el conflicto de los siglos, todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado.
es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Le pregunto, hermanos, ¿podemos dar razón de nuestra fe en los pilares que Cristo labró? ¿Podemos dar razón de nuestra fe a través de las Escrituras? Nuestra razón de las 2300 tardes y mañanas, de el mensaje de los 3 ángeles, de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, de la ley de Dios, del templo de Dios, del sábado, de la no inmortalidad del alma. ¿Podemos dar razón de nuestra fe? Solamente aquellos que vayan directamente a la fuente lo podrán hacer. Cristo dijo, y con este versículo terminamos, hermanos. En Juan capítulo 16, Juan capítulo 15 es, Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice la palabra de Dios que Cristo es la vid. Y aún Cristo dependía de su Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia. Aquí está la purificación del santuario. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. ¿Y qué es lo que nos limpia? Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos limpia? La palabra del Altísimo es la que nos limpia. La palabra de Dios. Esa relación personal con Dios. Esa relación íntima con Dios. Esa oración entre el Creador y su criatura es la que nos limpia. Permaneced en mí, dice Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cristo dependía del Padre para su carácter y para la enseñanza de la doctrina. Y hoy nos tocará a nosotros, hermanos, depender de Cristo y de su palabra para nuestro carácter
y para la doctrina. Y solamente aquellos hermanos que se dejen enseñar por Él, para que nos conviertamos en ese gran movimiento que está simbolizado por el mensaje del cuarto ángel, y la luz de la gloria de Jehová sea reflejado en nuestras vidas y en nuestras doctrinas. Nuestras, no porque sean nuestras, sino porque Cristo nos las dio y las hacemos nuestras. Solamente es pegados a la vid verdadera. Entonces se manifestará el amor a Cristo y el amor a los unos por los otros. Cuando no haya ningún interés, cuando no haya ningún mérito propio, saldremos bajo el simbolismo del cuarto ángel, como salieron los discípulos para proclamar este evangelio. Y lo haremos por amor a Él, sin mirar las consecuencias. Y todos aquellos que salgan tendrán un pastor, y el pastor conocerá a sus ovejas. Que Dios nos ayude, apreciados hermanos. El día de hoy no hablamos de números en la profecía de las 70 semanas, porque ya lo hicimos los dos temas anteriores. Hoy, a través de Daniel y los profetas, el Señor nos llevó a cómo Él cumplió la profecía a la mitad de la semana e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, 1 Corintios 5:7 dice, Cristo es nuestra Pascua, y no la celebremos con la vieja levadura, sino con la nueva levadura, la levadura de piedad. Si Dios los permite, nos estamos reuniendo nuevamente el día jueves para tocar las profecías de esos 1810 años que faltan para llegar al 22 de octubre de 1844. Y miraremos cómo hay otras líneas proféticas que se fueron desarrollando en ese periodo, que también es parte de la verdad presente. E iremos eslabón tras eslabón, línea sobre línea, para ver cómo las profecías de Daniel 8:14 son una gran cadena de verdades que nos hacen ser un pueblo distinto y peculiar. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego nos tomamos un tiempo para compartir pensamientos, comentarios que el Espíritu Santo ponga en nuestras mentes. Vamos a orar, hermanos, y dejar que Dios nos ayude. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, cuán hermosas son tus palabras,
eterno Dios, bien se cumple tu palabra. Como dijo el salmista, cuán dulce es a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. Y de igual manera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando por fe. Ayúdanos, Señor, a seguir mirándote a ti únicamente. Ayúdanos a reconocer y a entender a cuán alto precio nos compraste y nos redimiste. Ayúdanos a entender, Señor, que así como tienes el poder para perdonar nuestros pecados, también tienes el poder para limpiarnos de nuestros pecados. Así como tienes el poder de darnos la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados, danos la seguridad de que nuestros pecados son borrados. Así como nos diste la convicción de venir a ti y pedirte perdón, danos el poder para vencer los pecados acariciados que tenemos, para tener un abandono total de pecado y puédanos presentarnos por tu amor y por tu gracia y poder como dignos sacrificios vivos delante de ti, santos, agradables y sin mancha. Te ruego y te suplico, Señor, por mis hermanos que están aquí congregados. Tienen sus luchas, tienen sus pruebas. Tenemos preguntas en nuestra mente. Pero debemos de ir a ti, aunque sea noches como fue Nicodemo, aunque sea escondidas, aunque vayamos a preguntarte en secreto. Y podamos tener esa íntima comunión contigo. Eso es el todo del hombre. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sé con ellos, Señor, sé conmigo y mi familia. Y ayúdanos a vencer todo pecado heredado y cultivado para honra y gloria tuya. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre, que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Bien, hermanito Celso, le dejamos su tiempo. Hermanito amado, muchas gracias por la exposición de la palabra, que hemos aprendido un poquito más acerca de este interesante tema. Queda abierto, hermanos, el espacio para que algún hermanito, hermanita, pueda comentar, tal vez algo más así referente al tema. Seamos claros y directos, nomás vayamos al tema para que el tiempo no se dilate. Pueden levantar sus manitos los hermanitos que quieren participar.
hermanito Miguel Josué. Adelante, hermano. Muy buenas noches, hermanito. Le agradezco al hermano Amado por por lo que ha presentado este tema. Y de verdad, hermano, o sea, nosotros nos hemos caracterizado siempre, los adventistas, por ser la única iglesia que llegó a entender correctamente esta profecía de los 2300 tardes. No lo ha llegado a interpretar así la demás. Yo estuve viendo, hermano, justamente esta semana pasada, conversando con una persona que es judía. Le preguntaba, pero ¿por qué siendo ellos judíos los que tuvieron la palabra del Señor, no creyeron en este Señor Jesús? Y lo que usted ha tratado justamente estas 70 semanas, estas 70 semanas, está exclusivamente dada para ellos. La dice la palabra del Señor tan claramente, pero no llegaron a entender, sabiendo que era justamente el tiempo que el Señor le daba. Hay que entender que el Señor es misericordioso, pero tiene su tiempo. Si es que nosotros no aprovechamos, Promesa dulce, yo vendré y a los que sufren salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansioso esperaré. Ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. Los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra dado años mil ha de quedarse acá. Ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor.